Profe, yo lo voy a hacer y si me surge alguna duda haciéndolo, te lo digo. De lo que vimos recién, ¿alguien tiene alguna duda? Además de Yadi. No, no tengo dudas ahora, pero sí capaz cuando lo vaya a hacer. Que no entienda algo, se lo voy a decir. Bárbaro, perfecto. Bueno, vamos a continuar con el TAF. ¿Qué diferencia habíamos dicho entre el TAF y el especie y el metar? El día. ¿Es un pronóstico futuro? Que tiene un periodo de duración. Ah, perfecto. ¿Y qué es? ¿Un pronóstico o un tiempo presente? Pronóstico. 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 Es un pronóstico. Perfecto. ¿Sí? Pronóstico de área terminal. ¿Sí? O de un aeropuerto. Es exactamente la misma codificación, exactamente la misma. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que tenía un periodo de durabilidad. Y además iniciaba que el grupo horario también iba a estar la fecha y el horario. Lo único que se agrega al segundo campo, que habíamos dicho, si esta era la hora del metal y el especie, ¿qué se agrega? La fecha. Yankee señala la fecha. En este caso el ejemplo es del día 11 de las 11 horas Zulu. Ese es el grupo horario de cuando fue realizado o confeccionado el pronóstico, el TAF. Y aparecía, que esto no está en el metal y en el especie, el grupo Golf 1 y Golf 2, que no iba a ser otra cosa que el periodo de que iba a durar ese pronóstico. En este caso, del día 11 a las 12 UTC hasta el día 12 UTC. ¿Cuántas horas tiene durabilidad este pronóstico? 24 horas, profe. 24 horas. Y el campo total va a ser de esta manera. Es el TAF del día 11 de las 11 Zulu y va a tener una vigencia del día 11 a las 12 Zulu hasta el día 12 a las 12 Zulu. Eso es lo único que al momento cambia entre el metar, el especie, el TAF. Toda la otra codificación va a ser exactamente la misma. Información del viento, ¿sí? En lo que es intensidad y dirección. Va a ser lo mismo si tiene ráfagas, ¿sí? En este caso, el ejemplo, ¿qué dice? Viento de los 180 grados, 15 nudos con ráfagas de 35. Es exactamente la misma codificación. Visibilidad, ¿sí? En este caso, ¿qué va a suceder? ¿Es la visibilidad real? ¿La visibilidad que hay ahora en este momento? No, No. porque es Es la pronosticada. pronosticada. En este caso, el valor de visibilidad
no es de este momento, sino la que va a ser pronosticada en ese periodo de tiempo. Pero puede Ahora, variar, ¿o no? ¿Cómo? Puede variar. No va a variar. Si a mí me están pronosticando que voy a tener 3.000 metros, Está en bien. ese periodo, ¿qué voy a tener? 1000 metros. No, 3.000. Ah, Se me dice que en este caso, ¿sí? Aparece la visibilidad 3.000. ¿Qué voy a tener? ¿Qué me están pronosticando? que va a tener 3000. Que voy a tener 3.000 metros de visibilidad. ¿En qué periodo? En el periodo de duración del mensaje meteorológico. ¿Cómo se codifica? Exactamente de la misma manera. Tiempo presente, ¿sí? Va a ser exactamente lo que está sucediendo en ese momento. Porque ahora, en el momento que sale el pronóstico, ¿sí? Voy a tener esto. Pero se pronostica cambios o puede haber cambios significativos, que ya va a ver cómo se va codificando y cómo va cambiando. Pero vamos a ver con ejemplos. En este caso, está pronosticando o está diciendo que tengo bancos de nieve. Nubosidad es exactamente de la misma manera la codificación entre el METAR, el SPECI y el TAF. No hay ninguna variación. Es exactamente de la misma manera que lo vimos anterior. Vamos a llegar al ejemplo, porque las definiciones son exactamente iguales. ¿Sí? Este es el mismo ejemplo que vimos en el METAR. Con la resolución correspondiente. Scatter a 003, scatter de torre cúmulo a 050, broken a 120 y scatter a 200. ¿Cómo se traduce? 1 a 4 octavos de nubes a 300 pies, 1 a 4 octavos de torre cúmulos a 5.000 pies, 5 a 7 octavos de nubes a 12.000 pies y 1 a 4 octavos de nubes a 20.000. Exactamente la misma codificación. El grupo Cabo, exactamente las mismas consideraciones que METAR y el SPECI. ¿Dudas hasta acá? no. No, profe. ¿Duda de la estructura? Es exactamente lo mismo, salvo que se incluye en el grupo horario la fecha y que tiene un periodo de durabilidad. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener aquí? La temperatura va a ser pronosticada, pero acá va a tener una salvedad. No solamente que va a aparecer la letra MAI, sino que va a aparecer una nueva simbología. Y va a decir, Tango Ray quiere decir temperatura máxima. Y Tango November quiere decir temperatura mínima. Y va a estar codificada de la siguiente manera, que la temperatura máxima de 15 grados va a ser el día 11 a las 10 Zulu y que la temperatura mínima va a ser de 5 grados el día 11 a las 15 Zulu. Esa es la única diferenciación. Que a la letra tango le vamos a agregar el right o November. Tango Array es máximo, Tango November es mínimo. ¿Lo anotaron? No, no entendí, profe. La temperatura, ¿cuál es la sigla de la temperatura?
¿Tango? Tango. Muy bien. Si dice tango 15, ¿qué quiere decir? 15 grados. Temperatura de 15 grados. 15 grados Temperatura Celsius. del aire, 15 grados. Y si dice tango delta, Punto de Punto de rocío. rocío. temperatura de punto de rocío. Perfecto. Ahora vamos a sumar dos codificaciones más. ¿Dónde? Si la temperatura aparece, la letra tango aparece con la letra array, ¿ven el mouse? Sí. Bien. Tango array quiere decir temperatura máxima. Tango November quiere decir temperatura mínima. Y en este caso ahora, como es pronóstico, me va a decir que la temperatura máxima de 15 grados se va a dar el día 11 a las 10 Zulu y la temperatura mínima se va a dar el día 11 a las 15 Zulu. ¿Está claro? Esto solamente es en temperatura, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, pero no es temperatura punto de rocío. ¿No? ¿Temperatura? Listo, listo. Si no, tendría que ser que... Tango Delta. Profe, Tango de... ¿de Tango Delta cuándo saldría? ¿O cómo? ¿O no se usa mucho? No, si el pronóstico no, en el metal y en el especie sale todos los días. Pero es seguido de la temperatura. O sea, viene primero la temperatura y después aparece una barra y aparece la temperatura de rocío, ¿no? En el metal y en el especie sí. Acá la temperatura se da de esta manera. Y en la temperatura del punto de rocío, ¿dónde ¿La entraría? pueden dar o no la pueden dar? ¿Qué tiene que aparecer para que sea temperatura de punto rocío? Para yo darme cuenta que es temperatura de punto rocío. ¿Tango delta? Tango de... Está bien. Si acá este valor Pero mi pregunta es, aparece con un... ¿Cómo? si es como el metal que viene después de temperatura, viene tango delta, o De sea, acuerdo es a lo seguido. que yo quiera, de acuerdo yo al pronóstico que yo quiera poner. Ah, está bien, está bien. Si yo no si el pronóstico no está considerando la temperatura de punto rocío, porque no va a haber formación o no están dadas las condiciones, no lo van a informar. Claro, pero si lo llega a ver, vendría después de temperatura, ¿no? Vendría después de la temperatura. Ah, listo, como el metal, a eso me refería. Exacto. Listo, está bien. Pero que tiene que aparecer tango delta, Después de tango X-Ray o tango November. november, Listo. ¿sí? Y Puede s- estar informado o no puede estar informado. Y siempre tiene que estar tango X-Ray como también tango November. Tiene que estar la No, máxima. no siempre. Ah, no puede siempre. puede estar solamente tango November y no es tango Exactamente. X-Ray. Ah, está bien, está bien. Exactamente. Pensé Puede que- ser pensé que me está- informen Pensé que tenían que estar los dos. No, hay una estructura. La estructura que siempre se mantiene, ¿sí? Es lo básico del metal y de la especie. Para un pronóstico puede ser que no haya variaciones y solamente se informa lo que va a variar. Si está Cabot y yo sé que va a estar Cabot, pongo una vez Cabot y no pongo más Cabot. Está Y bien. sí pongo los campos que me van a variar. Lo importante acá, ¿qué es? Saber qué. Identificarlos. Identificar el campo y qué quiere decir. ¿Se entiende? Y mi pregunta, la otra sería que pueden estar los dos, tango X-Ray y tango November. Exactamente. Puede Listo. estar los dos, no puede estar ninguno. O puede estar uno solo. Está bien, listo, está bien. Y la otra que falta es que si antes de el valor de la temperatura aparece la letra Mike, ¿qué va a ser? Negativo. Negativo. ¿Estamos bien hasta acá?
Sí. La letra Mike Muy bien. iría en la Tango November, ¿no? O puede ir en No, las puede ir dos. acá también. Ah, está bien. Porque dice temperatura máxima y vos le Sí, pondrías. pero la temperatura máxima puede ser menos 7 grados y la temperatura mínima puede ser menos 3 grados, Está bien, está bien. según en qué latitud esté. Marambio hoy, la temperatura máxima es menos 45 grados y la temperatura mínima es de menos 15 grados. Los dos son negativos. Está bien. Y acá aparece el nuevo grupo. Está invertido. Primero aparece el 5, después el 6, pero la codificación se puede hacer perfecta. Cuando aparece el número 6, ¿sí? Nos vamos a referir a qué. Engelamiento. Angelamiento. Y va a tener esta conformación de término. Lima, Charlie Hotel, ¿sí? Y Tango Lima. Este sirve para señalar las capas de engelamiento pronosticadas. ¿Dónde? Me va a decir que Lima Charlie es tipo de formación de hielo. Hotel, altura de nivel de engelamiento más bajo. Y Tango Lima, el espesor de la capa. Y esto es muy, pero muy sencillo. Y vamos a ver que es más sencillo hacerlo que decir. Para cualquier tipo de engelamiento, si el espesor de la capa es superior a 2.700 metros, se repetirá el grupo y la base indicada en el segmento del segundo grupo coincidirá con la cima indicada del grupo precedente. Por ejemplo, la codificación en este caso dice 620010. Esto significa que se pronosticará engelamiento leve en las nubes a una altura de 100 pies hasta la cima de capa. ¿Cuál va a ser la cima de capa? 2.700 metros. ¿Sí? Porque el espesor de cada capa es de 2.700 metros. Si hay en superiores capas, siempre voy a notificar la base y cuánto es la capa. La base y cuál es la capa. Como lo vamos a ver, y ahora vamos a ver la tabla y va a ser mucho, mucho más fácil. Dijimos que aparece el número 6, se refiere a Engelamiento. engelamiento. Y me dice que yo voy a tener los diferentes tipos. El primer término, ¿sí? Me voy, dice 2. Me voy a la tabla. ¿Y qué dice? Engelamiento leve, nubes. Perfecto. Si acá apareciera 7, ¿qué diría? Engelamiento fuerte. Muy bien. Si aparecería 4, Engelamiento moderado. Medio, digamos. exactamente. ¿Esto lo tengo que saber de memoria? No, No, pero te no. puedes No. guiando. Por... No, tienen que tener siempre la tabla. ¿Sí? ¿Para qué? Para decodificarla. Después me dice que los próximos números era ¿cuál es la base de qué? La base de la formación de hielo. Entonces, me dice 001. 001 corresponde a 30 30 metros, porque esto está dado en metros. metros. 100 pies. ¿Sí? 30 por 3, ¿cuánto es? 90. Se estandariza que es 100 pies. Y me dice que
está hasta la capa, pues no está especificado hasta dónde está. Hasta la cima de la capa. ¿Cuánto dijimos que era la cima de la capa? 2700. 2.700 metros. Entonces, yo tengo en este caso, vuelvo a repetir, aparece el número 6, ¿sí? Ya decimos que es engelamiento. Nos vamos a la primera tabla y nos dice que es hielo leve. Nos vamos a qué nivel está, a 30 metros, por 3, 100 pies. Y por último, ¿qué me dice el último? Que es hasta la cima de la nube. Porque en este caso es 0. Ahora, si aparecería 4, en este 0 aparecería 4, ¿cuál es el espesor de la capa? 2700. Se tiene que ser. 1200 metros. Aparece 4. 1200 metros. 1200 metros. Pero Si es aparecería 9, 2700. 2700. perfecto. Si hay otra capa de engelamiento, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a tener que poner otro campo de estos, otro 6, con la nueva tipología, ¿sí? ¿A qué altitud está? Si acá tiene 2700, perdón, hasta la cima. Si acá fuera hasta 2700, vamos a la tabla anterior. ¿Cuándo sería el segundo campo? 02. ¿A cuánto estaría? 60. Ah, no. 09009. Sería a 0, 1, 0. Porque acá salta el 009 para no poner todos los números. ¿Sí? Si 2700, ¿sí? Es 2970, ¿y esto cada cuánto es? Cada 30. Cada 30 metros. Acá faltan todos los números, pues si no la tabla sería eterna. ¿Se entiende cómo se escribe? Mejor dicho, ustedes no lo van a escribir, ustedes lo van a decodificar, que es diferente. El que lo escribe es el meteorólogo. ¿Dudas hasta acá? Me confunde la última parte, que cuando hay que volver a la otra tabla y ver. Es la del 0, más que nada. El 0 quiere decir que hasta la cima de la nube. Sí, pero después viste Nada que hay más. que volver Ahora, a la tabla pará. 3. Espera un cachito. Si acá aparecería 9, ¿cuánto sería el espesor de la capa? 2700 metros. Bien, ¿cuánto dijimos que es el máximo de cada capa? 2700. 2700. Si hay hielo, ¿sí? Otra capa que empieza a los 3000 metros, ¿cómo va a estar referenciado? Vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿sí? El mismo ejemplo de la tipología de engelamiento, ¿sí? O sea, sería en vez del 2 sería 9. No. Vamos a tener que el mismo tipo de engelamiento, Ah, ok. ¿sí? Acá tenemos, de acuerdo a esto, tenemos que hay engelamiento a partir de los 100 pies. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 30 metros de altura, hasta los 2700 metros de altitud. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con el ejemplo. Yo me No perdí. es el ejemplo. Acá no. Acá tendría que ser 9. En vez de 0, 9. Claro, porque la máxima, para que haya otro campo. Lo que me confunde a mí es cuando hay otro campo que tenés que agregarle. Eso. Otro campo es otra formación de hielo. Está bien, y tenés que poner el 6 también. Y hay que volverlo a codificar. Pero hay que poner el 6. Eso es lo que no entendí. Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene...? No, vos no tenés que poner nada. Vos te tenés que dar cuenta al revés
de que hay otra capa de hielo. Pero se pone continuo, profe, o sea, Se pone continuo. con el 6 y lo que corresponda. Ahora vamos. ¿Podrías dar otro ejemplo que no sea el del 0? Ahora lo vamos a hacer. Profe, ¿cómo vamos a saber que hay otra capa de engelamiento? Porque no, vos no sabés nada. A vos te lo están reportando. Ah, ok. Vos no sabés nada. Vos lo que tenés que hacer, vos no sos meteorólogo para saber ni reportar. ¿Vos qué tenés que hacer? Decodificar. Decodificar. Por ejemplo, el ejemplo que nos estamos en cuestión. ¿Estamos bien? Habíamos dicho que si aparece este número, el 6 corresponde a Engelamiento. engelamiento. El segundo número, ¿cuál era? A la tabla. ¿Qué era? Engelamiento leve. La tipología del hielo que se está formando. Los números que siguen, el 001, en este caso era 30 metros, Los metros. ¿sí? 30 metros, o 100 pies, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, y el 0, ¿sí? Decía que era hasta el límite de la nube, pero acá ahora no va a aparecer 0. Es el ejemplo que vimos. Acá va a aparecer, en otro ejemplo que vamos a hacer, 62001/9. Si yo voy a referenciando a 9, me dice la máxima capa, que son 2700 metros. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Mira, ya no puedo codificar más, porque me dice el espesor máximo de la tabla son 2700 metros. Profe, 2700. Sí. mi pregunta, si no son 2700 y son 3000 o 4000, ¿cómo harías? Porque te toma. ¿Me dejás terminar el ejemplo? Sí. Bien. En este caso aparece 9 y me dice que de los 30 metros a los 2700 metros yo tengo hielo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Ahora sigo con el ejemplo y vamos a tomar el ejemplo que puso Yadi. Tengo hielo a 3000 metros también. Entonces, como esto está codificado hasta 2700, sí, va a aparecer de nuevo ¿qué? El 6. 6. ¿A qué se refiere? Engelamiento. ¿Es engelamiento? Vamos a tomar el mismo ejemplo. ¿Engelamiento leve en la nube? Sí, va a aparecer el 2. Ahora, ¿cuándo empieza la capa? A 3000 metros. ¿Sí o ¿Qué no? sería? Sí. Sí, sí. 3000 metros. ¿Cuántos pies son? ¿Cómo, profe? 3000 metros. ¿Cuántos pies son? 300. No. ¿3000 metros cuántos pies son? ¿0.30? 10.000. 10.000 pies. 3000 metros son 10.000 pies. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? 10.000 pies, ¿cómo se traduce? 1, 0, 0. Porque si 001 es 100, 010 es 1000, 100 es 10.000. Esa es la capa. Que hay una nueva capa a 3000 metros. Y después vamos a ver, me dice 9, máximo espesor de la capa. Pero también tengo formación de hielo por encima de los 10.000 pies. Entonces, ¿qué va a suceder?
¿Qué voy a poner? Profe, Otro pero campo 9 no hace referencia a 2700 metros. al máximo de la capa. Sí, y si hay 3000, Pero el máximo siempre va a ser 2700. Exactamente. El Sorry. máximo de referenciado por está cada bien. campo siempre va a ser 2700 metros. O sea, ¿cuánto? 9. 2700 metros. Vamos a redondear. ¿Cuántos pies son? 10.000. 10.000. Si yo tengo otro 9 acá, ¿qué va a aparecer? El nuevo campo va a ser 6, que tengo engelamiento. Vamos a mantener el mismo tipo. Tipo 2. Y si la base de nube, la base de la capa anterior era 10.000 pies y tiene un espesor de 2.700 metros, que para redondear, ¿cuántos pies son? 10.000. A mí 10.000, ¿sí? O sea que la nueva capa son 10 más 10, ¿cuánto es? 20. 20, o sea que acá, en vez de aparecerme 100, ¿qué me va a aparecer? ¿Qué me va a aparecer? 200. 200. Máxima capa. Y así sucesivamente, y así voy poniendo. Mejor dicho, así voy a decodificar. ¿Cómo decodificamos ahora estos tres campos? Volvemos al primer término. El 9, el 6. engelamiento. Me dice que es engelamiento. ¿Qué tipo de engelamiento? Leve en nube. ¿Cómo? Leve en nube, profe, está. Leve en está- nube. La base de la capa de hielo está en cuánto? 100 pies. 100 no sé pies. qué. ¿Y cuánto es la capa de la nube? De la capa de formación de hielo. 2700. 2700, el máximo. Bien, sigue habiendo hielo. Vuelvo. Tengo engelamiento. Nivel 2. ¿Sí? A partir del nivel, ¿cuánto? 100, que es donde termina una capa y empieza la otra. Y sigo teniendo hielo. Vuelvo a tener, y fíjense que si yo el máximo de la capa, ¿cuántos son? 10.000 pies, para hacer números redondos. Cada 10.000 yo estoy teniendo hielo. Es un ejemplo, no se da esto. Profe, pero entonces cada vez que tengamos que, digamos, si son 3000 o más, tenemos que hacer este proceso. Mientras más campos te aparezcan, vuelvo a repetir, vos no tenés que codificar. Vos lo que tenés que hacer es que decodificar. Codificado. Si a vos te aparecen estos tres campos, como ejemplo, me va a decir que tengo engelamiento leve en las nubes a 100 pies, hasta el máximo de capa, que son 2700. Pero sigo teniendo hielo, ¿sí? Nivel 2, ¿a cuánto? A 10.000 pies. Hasta la capa máxima, que son 10.000 pies. 2.700 metros son 10.000 pies. Si tengo capa máxima y sigo teniendo hielo, ¿qué voy a tener? Hielo, leve en nubes, a nivel 200, con el máximo de capa. En este caso en particular. Si no tuviese máximo de capa, me va a aparecer otro número que va a ser del 0 a ¿qué? ¿Al 9? No, si no es máximo de capa, si máximo de capa es el 9, voy a tener ¿de cuánto? De 0 a 8. ¿Se entiende o no se entiende? Mi pregunta es, ¿siempre la capa máxima es 2700? No, Ah, no, flaco. Es el máximo de la capa.
Está bien. Máximo, son ejemplos. No es siempre que hay 2.700 metros de capa. Es el máximo de la capa. Me dice, para cualquier tipo de engelamiento, si el espesor de la capa es superior a 2.700 metros, se repetirá el grupo y la base indicada en el segundo grupo coincidirá con la cima de la capa indicada en el grupo precedente. La capa puede tener 300 metros, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700. Pusimos el ejemplo de máxima capa para que vean cómo se pueden repetir los grupos, que fue tu pregunta. No entiendo cómo se repiten los grupos. Te estoy explicando que para que se repitan los grupos, que tiene que haber diferentes capas con un máximo de 2.700 metros cada uno. 2.700 metros de espesor, no de altura, de espesor. Y a eso Ese me refería espesor yo, al espesor de capa 2700, te pregunté si es el máximo. es el máximo que lo pone para codificar. Está bien. Yo puedo tener hasta 10.000 pies, perdón, hasta 30.000 pies formación de hielo. Pero como me dice que es la capa máxima, es 2.700 pies, perdón, 2.700 metros, ¿sí? Si yo tengo hasta los 30.000, voy a tener que poner 3 grupos de 10.000 pies. Que para redondear, vuelvo a repetir, 2.700 metros, ¿sí? Lo podemos tomar como 10.000 pies, porque 3.000 pies se toma que son 3.000 metros que son 10.000 pies. Listo. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Sigo. El grupo 5 está invertido, vuelvo a repetir, va a aparecer primero el grupo 5 y después el grupo 6. El grupo 6 es la formación del hielo. El grupo 5 se refiere a ¿quién? Turbulencia. Turbulencia. Y va a haber, para informar, capas de turbulencia pronosticadas. ¿Dónde? Bravo va a ser el tipo de turbulencia. Hotel Bravo, la altura del nivel de la formación de la turbulencia, o donde empieza. Y Tango Lima, espesor de la capa, de igual manera que engelamiento. ¿Y qué vamos a utilizar? Las tablas igual. Para cualquier tipo de turbulencia, si el espesor de la capa es superior a 2.700, se repetirá el grupo y la base indicada en el segundo grupo coincidirá con la cima de la capa indicada en el grupo precedente, tal cual como es lo de engelamiento. ¿Qué va a cambiar? La tabla de turbulencia. La tabla número 5, acá es número 5, perdón, no es 6. La tabla número 5, ¿sí? Ya dijimos que el 5 refiere a turbulencia.
el próximo número va a ser el tipo de turbulencia. Si dice 0, ninguna, entonces no va a estar informado. 1, turbulencia ligera. 2, turbulencia moderada en aire claro ocasional. 3, turbulencia moderada de aire claro. 4, turbulencia moderada en nubes ocasional. 5, turbulencia moderada en nubes frecuentes. 6, turbulencia fuerte en aire claro ocasional. En este caso, el ejemplo toma que la turbulencia es tipo 6. Si fuera otro número, ¿qué me tengo que fijar en la tabla? ¿A qué corresponde? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Después me dice cuál era lo próximo que era. Que seguía la altitud a la cual se da la turbulencia. Misma tabla que la de formación de hielo. Lo único que dice, en vez de formación de hielo, dice, ¿qué cosa? Turbulencia. Engelamiento o capa nubosa. Esta tabla sirve para todos los casos. Y me dice, a nivel, en este caso, 250. 25.000 pies. ¿Cuántos metros son 25.000? 7.500. 7.500 metros. ¿Sí? Fíjense que acá la tabla es de ¿cuánto? Exactamente la misma. 30, 60, 90, acá da 30. Y por último, este número, ¿a qué correspondía del engelamiento? Al espesor de la capa. Correcto. Y va a ser exactamente lo mismo en lo que es la turbulencia. En este caso, ¿sí? Voy a tener turbulencia, el tipo de turbulencia, a 25.000 pies, y en este caso, la capa o el espesor donde se está dando la turbulencia va a ser de 1.800 metros. 1.800 metros, ¿cuántos son? En números redondos. 1.800 lo podemos llevar a, que son 2.000. 2000. 2.000. ¿Cuántos pies son? 6.000 pies. 6.000. O sea que yo voy a tener turbulencia entre los niveles. ¿Cuánto? 250 y 310. Puedo llegar a tener turbulencia. ¿Dudas hasta acá? Si puede mostrar el anterior gráfico, profe, el de la altura de nivel. No está ahí el nivel. Ok. ¿Pero por qué no está? ¿Qué aparece acá? Para que la lista no sea interminable, ¿sí? Acá pone la tendencia. Ahí diría Podría 240. poner- ¿A dónde? Después el 210 es 240, como la tabla de arriba. Sí. Ah, ¿Sabés interpretar la tabla? ¿Qué dice acá? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Dice hasta 9. ¿Hace falta poner del 10 al 98? No. Bien. Después te vuelvo a poner la tendencia. 99 son 2.970 metros. Nivel 100, 10.000 pies son 3.000 metros. Nivel 110 son 2.100. ¿Hace falta poner entre 110 todo lo que hay en el medio? ¿Hasta 990? No.
Bueno, por eso acá está extrapolado. ¿Qué es lo que yo sé perfectamente? Que si tengo 2.500 pies, ¿sí? ¿Qué va a ser? ¿Cuántos metros van a ser? ¿2.500 pies? 25.000 pies. ¿Cuántos metros son? 7.500. 7500. ¿Cómo se hace? Dividido 3. Muy bien, así de sencillo. ¿Dudas? ¿Aclaré, Ariel? Sí, gracias. Perfecto. Profe, lo que usted acaba de decir es que los pies para sacar el metro se divide por 3. ¿Cuántos pies son un metro? 30. ¿Un metro son 30 pies? Ah, 3 pies. No, le estoy preguntando a nadie. no lo sé, profe. Anoté mal entonces. Por eso dije 30. Porque ¿Vos no estoy sos viendo en el TCP? ¿Vos no sos TCP? Sí, pero lo estudié hace como más de 10 años. Ajá. Y no volví. ¿Cuánto es un pie? ¿Cuántos centímetros es un pie? Para todos, ¿cuántos centímetros es un pie? Ya se los dije. 30 centímetros. 33 centímetros. Talle 42. En europeo, 10 en anglo. Un pie es el tamaño de un pie, talle 42. 33 pies. ¿Cuántos pies tiene un metro? Un metro, 3 pies. Correcto. Si yo quiero sacar pies a metro, ¿qué tengo que hacer? Era 30 metros, 100 pies. Si yo quiero sacar una distancia, altura, lo que sea, en metros la quiero sacar en pies. ¿Qué tengo que hacer? Y metros a pies hay que multiplicar. Multiplicar. ¿Por cuánto? Por 30. ¿Por 3? Por 30. Si yo quiero sacar de metros a pies, perdón, de pies a metros, ¿qué tengo? Dividir. Se divide. Muy bien. Si yo vuelvo a tener otra codificación en el medio de golf, ¿sí? Puede ser que yo tenga algún cambio, ¿sí? En algún horario o en alguna fecha, en alguna hora intermedia en la validez de ese pronóstico, puede ser que cambie. Entonces voy a volver a poner el grupo horario, que puede cambiar algún parámetro de los que ya estaban, ¿sí?, pronosticados. Y acá aparece la palabra o la sigla Bravo Eco Charlie Mike Golf, que no es otra cosa que becoming, continuando, que se va a producir un cambio.
¿sí? A una hora especificada. Este periodo no debe superar o no será superior a 2 horas, en ningún caso excederá las 4 horas. A continuación se detallarán qué parámetros pueden llegar a variar. Puede llegar a variar el viento, la visibilidad, la nubosidad, cualquier parámetro. Solamente se va a informar qué parámetro va a cambiar. Tiempo. Con las fluctuaciones temporales, que va a decir que se va a cambiar las condiciones meteorológicas. Y va a aparecer otra sigla que va a ser Papa Romeo Oscar Bravo, que eso quiere decir probabilidad. Esa probabilidad va a estar dado en un 30 o un 40% que el tiempo puede cambiar. Y se va a poder ver de la siguiente manera. Pro 40, tempo 12-16, cuádruple 9. ¿Cómo se traduce esto? Yo voy a tener una probabilidad del 40% que el tiempo, el día 12 a las 16 horas, y cuando aparece cuádruple 9, ¿qué va a suceder? Visibilidad a más de 10 kilómetros. Exactamente. Yo tengo una probabilidad del 40% que el tiempo, el día 12 a las 16, la visibilidad sea de más de 10 kilómetros. Y siempre la probabilidad es del 30 o del 40%. 30 o 40%. Listo. Cuando es menor al 30 o 40%, directamente no se pone porque es baja la probabilidad. Cuando es superior al 40%, ya directamente no ponen probabilidad. ¿Por qué? Porque si es superior al 40%, es que el tiempo va a cambiar, ya no es probabilidad. ¿Sí? Solamente la probabilidad, los meteorólogos la ponen entre un 30 o un 40. Vuelvo a repetir, por debajo del 30 ya no hacen probabilidad. Y en que no va a ocurrir. Y si es por encima del 40, no hacen probabilidad, pues tienen la certeza que va a ocurrir. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. El tema siguiente es saber qué quiere decir tiempo y qué quiere decir probabilidad. Porque cuando yo me voy a ver esta codificación, ¿qué es? Es día y hora, siempre que estemos hablando de quién. Del TAF. Y fíjense que la codificación es exactamente la misma. Cuádruple 9. Es la misma que se utiliza tanto para quién. Para METAR y el SPECS. Porque no cambian las codificaciones. ¿Sí? Si yo ahora le puedo agregar, no solamente me va a cambiar la visibilidad, sino que va a haber nubosidad. Entonces, si agrego un campo, tengo una probabilidad del 40% que el tiempo, ¿sí?, del día 12 a las 16 horas sea mayor a 10 kilómetros y que va a haber nubosidad de 1 a 4 octavos a 2000 pies. Fíjense que esto es exactamente lo mismo. Puede ser que también aparezca Ostromay, ¿sí?, que va a cambiar todas las condiciones del grupo en cuestión y que van a ser reemplazadas. ¿Sí? Puedo decir que a partir de las 15, ¿sí?, me dice el horario, que a partir de las 15 Zulu, el viento, ¿cuál va a ser? 150 grados.
Correcto. 15 de Rafa. No, Rafa no. De velocidad. ¿Aparece la letra Golf? No. Viento de los 150 grados, 15 nudos y una visibilidad mayor. ¿A qué? A 10 kilómetros. ¿Sí? Y acá está escrito. El viento pronosticado será de los 150 grados, 15 nudos y la visibilidad superior a quién? A 10 kilómetros. ¿Y la letra F? ¿Qué es? Lo que no entendí. ¿Qué te dice? Este grupo se utiliza de la forma Fostromine desde esta hora Está bien. para indicar el comienzo de una parte autónoma del pronóstico indicado en Golf. ¿Qué Golf qué es? Hora. Está bien. Me dice que a partir de las 15 horas va a haber este viento y esta visibilidad. Última tabla que yo voy a tener. Intensidad, proximidad. Si aparece el signo menos, ¿cómo es? Mike. ¿Qué dice acá? Nivel. ¿Qué dice acá? Leve. Si aparece el signo menos, ¿qué quiere decir? ¿Leen lo que yo estoy mostrando? Sí, pero Leve soy levo. intensidad. Leve. Y bueno, leve. La palabra moderada no tiene calificador, o sea, no tiene símbolo. Si aparece el signo más, es Fuerte. fuerte. Si aparece la sigla Víctor Charlie en las proximidades. Una descripción. Mike India baja. Bravo Charlie, bancos. Papa Romeo, parcial. Cubre parte del aeródromo. Delta Romeo, transportado por el viento a poca altura, ventisca baja. Bravo Lima, transportado por el viento a cierta altura, ventisca alta. Sierra Hotel, chaparrón, chubasco. Tango Sierra, tormenta. Fostro Zulu, engelamiento, súper enfriado. Cuando vamos a las precipitaciones, Delta Zulu quiere decir llovizna. Romeo Alfa, lluvia. Sierra November, nieve. Sierra Golf, granos de nieve. India Charlie, cristales de hielo. Papa Lima, hielo granulado. Golf Romeo, Uniform. Golf Sierra, granizo pequeño o nieve granulada. Uniform Papa, precipitación desconocida. Oscurecimiento, esto lo pone como oscurecimiento, sino que me saca ¿qué? Visibilidad. Bravo Romeo, neblina. Fostro Golf, nieve. Fostro Uniform 1. Si tenemos Víctor Alfa, ceniza volcánica. Delta Uniform, polvo en suspensión. Sierra Alfa, arena. Y Hotel Zulu, Calima. Otros. Papa Alfa, remolino. Sierra Quebec, turbonada. Foxtrot Charlie, tornado, tromba marina. Sierra Sierra, tempestad de arena. Y Delta Sierra, tempestad de polvo. ¿Esta tabla la tienen que saber de memoria? No. No. La van a tener y la tienen que tener siempre para poder ver qué tienen que ver. Cuando le aparece el tiempo presente o el tiempo pasado, ¿qué va a aparecer? Una sigla que va a describir el fenómeno meteorológico que sucede. ¿Qué es turbonada? Turbonada Sí. es una corriente de aire muy parecida a la jet stream, pero mezclada con turbulencia, ¿sí? Donde esa turbonada puede llegar a tener vientos de mayor a 100 kilómetros por hora. Está bien. ¿Dudas hasta acá? Mucha información, pero bueno. Supongo que con las tablas vamos a estar identificándolo. Vamos a los ejercicios.
Esto del día de hoy. Sacado de la página del Servicio Meteorológico. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Quién me puede codificar esto? Es un mensaje meter. ¿Lo vas a decodificar vos ahí? Sé, pero hasta cierta parte. Después que siga otro compañero. A ver, ¿qué podés decodificar? Es del Aeroparque Jorge Newbery. A las... del día 11, 21 horas, hora Zulú, con 260 grados de dirección. ¿Es así? ¿Cómo empieza el campo? ¿Cómo empieza el campo? A ver, voy a hacer uno yo. Voy a hacer el día. Metar de Aeroparque, del día 11 a las 21 horas Zulú. Viento de los 260 grados de dirección, 0,9 nudos, con ráfagas de 21. ¿Por qué? Porque aparece la letra Golf y aparece la palabra Tango, que se refiere a nudos. Variable de los 210 grados a los 320 grados. Cabot, temperatura del aire, o sea, cielo y visibilidad, ok. Temperatura del aire, 15 grados. Punto de rocío, menos 7 grados, porque aparece la letra Mike. Y el QNH en hectopascales es 1016. Voy al otro. Metar de 6, del día 11 a las 21 Zulú. Viento de los 260 grados. 12 nudos. Acá no hay ráfagas, por lo tanto no aparece Golf. ¿Qué me dice? Cabot. Temperatura del aire, 14. Punto de rocío, menos 7 grados. QNH, 1015. San Fernando, Sierra Alfa Delta Foxtrot, del día 11, 21 Zulú. Vientos de los 260 grados. 17 nudos. Cielo, cielo y visibilidad, ok. Temperatura del aire 14 grados, punto de rocío menos 4 grados, QNH 1016 hectopascales. Lo que me confundió es lo de arriba, el 2609G21, porque los de abajo sí los podría saber decodificar. ¿Qué me confunde? Si yo estoy hablando de viento y me dice que aparece la letra Golf, la letra Golf ráfagas. Se refiere a qué? Ráfagas. ¿A qué se refiere? A ráfaga. Está bien. ¿Nada más? Y después 21 nudos, ¿no? Sí. Listo. KT quiere decir nudo. Está bien. Vamos al TAF. Ya acá me lo dice TAF. Si no dividiera TAF, ya tengo ¿qué? Un periodo de tiempo. 24 ¿Cómo horas. se lee? TAF del día 11, emitido el día 11 a las 17 de Zulú, con vigencia del día 11 a las 18 horas hasta el día 12 a las 18 horas, donde el viento va a ser de 210 grados, 250 grados 10 nudos con ráfagas de 20. Cielo y visibilidad ok, temperatura máxima 17 a las 11:18 Zulú, temperatura mínima va a ser de 6 grados, ¿sí? A las 12:10 Zulú. El tiempo entre el día 11, 18 horas hasta el 11 a las 21 horas, el viento va a ser de los 250 grados, 20 nudos, con ráfagas de 30 nudos, continuando el día 12 a las 02 hasta el día 12 a las 04, 230 grados, 10 nudos. No informa otra cosa, porque no va a haber otra variación. ¿Y qué significa Vamos. el igual?
El igual es que terminó el mensaje. Ah, está bien. Como vete. Listo. TAF de 6 del día 11 a las 17 emitido. O sea, el informe de las 17 horas. Validez del día 11 a las 18 hasta el 12 a las 18, donde el viento va a ser de los 250 grados 15 nudos. Aparece la letra Golf con ráfagas de 30 nudos. Cielo y visibilidad ok. Temperatura máxima. Tango es right 16 a las 11 y 18 Zulú. Temperatura mínima de 0,3 grados a las 12:09 Zulú. Continuando el día 11 a las 23 horas, al día 12 a las 01 hora, un viento de los 170 grados, 10 nudos. Continuando el día 12 a las 13 horas hasta las 12:15 horas, un viento pronosticado de los 220 grados, 10 nudos, con ráfaga, parece la letra hoy, de 20 nudos. Una pregunta, profe. Así que, sí. Arriba sé que es hora Zulu. ¿Y las de abajo, cuando decís la hora, es hora UTC? Siempre, hora Zulu es lo mismo que hora UTC. Ah, listo, está bien. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Bueno. La hora, por más que no diga nada en la aviación, ¿qué hora es? UTC. Entonces, TAF de San Fernando, emitido el día 11 a las 17 horas Zulu. Validez del día 11 a las 18 al día 12 a las 18 horas, donde el viento, la dirección del viento va a ser de 250 grados, 15 nudos, con ráfagas de 25 nudos. Cielo y visibilidad ok. Temperatura máxima 17 grados a las 11:18 Zulu. Temperatura mínima 0,4 grados a las 12:10 Zulu. Continuando el día 11 a las 22 horas hasta el día 11 a las 23, viento estimado de los 260 grados, 10 nudos. Continuando el día 12 a las 13 horas hasta el 12 a las 15, viento de los 230 grados, 15 nudos. ¿Sí? Con nueva variación del tiempo, a las 12, del día 12 a las 14, al día 12 a las 18, ¿de qué? Viento de los 210 grados, 15 nudos, con ráfaga 25. Esa es la lectura de un TAF. ¿Dudas? Por el momento no hay ponerlo en práctica. La única forma de que esto salga, ¿cuál es? repasando. ¿Cuál es? Repasando, profe. Decodificando. Decodificando. No hay otra manera. ¿Dudas de esa hoja de ejercicios? No. Perfecto. Por el momento De igual manera, si quieren practicar, se meten en el servicio meteorológico, como me metí yo, que se los enseñé cómo se metían, y se bajan o leen todo lo que haya. ¿Entiende o no? hay en el servicio meteorológico, ¿puede haber algún mensaje de metar o algo mal escrito? ¿Puede llegar a ver? Está bien. ¿Puede llegar a ver? Por lo que vi hoy, no. Están todos bien escritos. Lo que tienen que descifrar, o sea, decodificar es tal cual lo que yo vengo hablando. Exactamente lo que yo digo es lo que tienen que poner. ¿Cómo lo ordeno? Poniendo el título al principio. Si yo sé que estoy entrando en el campo, tanto, lo primero que pongo es viento. Genial, profe. Y una consulta. A la hora del examen nosotros lo vamos a tener que escribir así, directo, como dijiste vos entonces. Exactamente. Perfecto.
Eso es lo que tienen que poner. No tienen que poner otra cosa ni inventar nada. Y va a ser como que al revés, usted lo va a dar en letra y nosotros tenemos que escribirlo o no. A ver, Yadi, ¿qué tienen que hacer ustedes como despachantes? Decodificar. ¿Codificar o decodificar? Decodificar. Bien, entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Escribirlo. Muy bien. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Ven todo en la página? Los 5 ejercicios. Sí, profe. Muy bien. Aeropuerto Córdoba. ¿Sí? ¿Qué tipo de mensaje es esto? Meter. Meter. Entonces, ¿acá qué voy a poner? Meter. Meter. Emitido. 14 horas. Viento. Dirección. 180 grados. Intensidad. 10 nudos. Ráfaga de ¿cuánto? 50. 50. 50 nudos. Dirección variable de 180 grados a 220 grados. ¿Qué sigue? Tiempo presente. Aparecía el signo más que correspondía fuerte, lluvia Y granizo. granizo. ¿Qué sigue? Cierra. ¿Qué Cielo campo cubierto. sigue? ¿Qué campo sigue? ¿Qué campo sigue? Un cuarto. Nubosidad. 1 a 4. Octavos. A 700 pies. 700 pies. ¿Qué sigue? 1 a 4 octavos a 1300 pies. Correcto. ¿Ah? ¿Cuánto? 1300. Correcto. ¿Qué sigue? Overcast. ¿Qué quiere decir overcast? Cubierto. 8. Puedo poner 8 octavos o cubierto. ¿A? 3000 pies. ¿Qué sigue? Temperatura. Y punto de Del rocío. aire. ¿Temperatura de quién? Del aire. Del aire. ¿Cuánto? 18 grados. Mucho. ¿Cuánto? 10 grados.
¿Qué sigue? Purgado de mercurio, ¿es? No, ¿qué sigue? Ah, Presión atmosférica. Muy bien, ¿no? QNH. Ahora sí. ¿Cómo se pone? 92. 29.92 pulgadas de mercurio. Eso es lo que tienen que hacer. Ejercicio resuelto. Dudas. Si era Q, era estos pascales, ¿no? ¿Sí? Está bien. Dudas. ¿Qué es esto? Aeropuerto Seiza. ¿Pero qué es? ¿Qué tipo de mensaje? Metar. ¿Por qué? Así de grandes rasgos. ¿Por qué? Porque la hora es exacta. No, no es un metal. No es un metal. Es un ¿Qué es? pronóstico. ¿Qué es? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Un TAF? Es un TAF. ¿Por qué? Porque hay Porque probabilidad yo acá tengo un periodo de qué? de Un franja día horaria. y un periodo de tiempo. Fecha. Esto va a ser de Seiza, emitido el día 6, el día 6 a las 18 UTC, ¿sí? 18 horas. Ahora, si no me da la amplitud del tiempo, se sobreentiende que va a ser de las 18 horas del día 6 ¿a qué? Al día 20, a las 30. No, está tomando que va a ser del día 6 a las 18 hasta el día 6, ¿a qué hora? 20, 30 horas. Exactamente. En este caso, la duración es de 4 horas. ¿Sí? Se puede dar casos si esto es a fin de que se pueda interpretar. Ahora, Si tuviera el 7, sí, ¿no? ¿cómo? Si tuviera el 7, sí sería de un día para otro. Si tuviera el 7 sería un día para otro. Listo. Perfectamente. ¿Qué sigue acá? 18 grados. 18 grados. 180. 180, perdón. 100. ¿A quién se refiere? Bien. Dirección del viento. 180 grados. Intensidad. De viento. ¿De quién? Intensidad de 25 nudos Ajá. con ráfagas de 45 nudos. ¿Qué sigue? ¿Qué campo sigue? Visibilidad. 3.000 metros. Continuando. ¿Sí? Continuando dice, no. ¿Qué quiere decir Bravo? Charlie Fostrogol. Bancos. Es Bravo Charlie. Fostrogol de Niebla. nieve. ¿Qué sigue después? Nubosidad. Nubosidad. ¿Qué me dice? 1 a 4 octavos. 4. ¿A qué altitud? 300 pies. 300 pies. ¿Qué sigue?
1 a 4. ¿A cuánto? 400. A 400. ¿Qué sigue? Tango Mike. ¿Qué quiere decir? Tango temperatura. Y Mike, Mike? Que está en negativos. Menos 1 grado. Menos 1. Temperatura. Mínima. No dice mínima. ¿Y la M? Negativo. Claro. O ¿Qué sea, negativo? menos, Si fuera menos. mínima, Sí, ¿cómo sí, tendría sí. que decir? X. Tango November. November. Tango November es temperatura mínima. Está bien, está bien. Tango Mike es temperatura menos 1 grado. Aparece el número 6. ¿Qué voy a tener? Engelamiento. Engelamiento. 6, voy a tener engelamiento. Y ahí el primer número, ¿cuál era? 500. Pero... Tipo de ¿qué? Hielo. Tipo de Los segundos 005, ¿qué era? los metros. ¿Tipo de capa nubosa? No, La altura. Engelamiento tipo de capa nubosa. no. La altura. Espesor. Los metros. Exactamente. ¿A cuánto dice acá? 005 corresponde a cuánto? 500 pies. ¿Cuánto? 500 pies. Muy bien. ¿No? ¿Quién habló? ¿Quién fue? Yo. Emiliano. La base está a 500 pies. Y después el último número, ¿cuál era? Cima de la nube. El espesor. El espesor. El espesor, que nos vamos a la tabla y nos fijamos que quiere decir 5. Ahora viene el número, ¿qué? 5. Si el número 5, ¿a qué pertenecía? Turbulencia. 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 El número que le seguía, ¿a qué se refería? Al tipo. Al tipo de turbulencia. Y después, ¿qué me decía? Venía 0,50. ¿A dónde empieza la turbulencia? 500 pies. 5000 pies. Ah, 5.000 pies. Y después el último número se refería a qué? Al espesor. Al espesor de esa capa turbulenta. Después seguía Pro 30. Probabilidad 30%. Del 30% que hay un cambio en el tiempo a las 19 horas de ¿qué? Visibilidad más de 10 kilómetros. Correcto. ¿Y la nubosidad cómo va a ser? Totalmente cubierto. 8 octavos. ¿A cuánto? A 7000 pies. 7000 pies. Muy bien. ¿Dudas, inquietudes? ¿Dudas? No, profe, tengo que repasar y cualquier cosa le consulto. Sí, lo Bueno. Las 2 hojas de ejercicio que mandé por mail para el martes, antes de la clase del martes, completas y entregadas por mail. ¿Por mail la mandaste? Bueno, ¿Sí? Se la mandé esta tarde a Candela y a... Ah, está bien. Sí, y sí, a se las pasé. Nadia. Está bien.
Las dos hojas que son 10 ejercicios, ¿sí? Para el martes, antes de la clase, o sea, al mediodía, cosa que yo las pueda ver entre el mediodía y la clase, para ver cuáles son los errores. ¿Dudas? Por el momento no. Bueno, buen fin de semana. Gracias por la atención.